Entonces ahora, chiquillos y chiquillas, yo voy a hacer también una pasada por las etapas del desarrollo desde una mirada como también más genérica y más como desde lo físico, los hitos los hitos que los niños van alcanzando, algunos hitos por supuesto también del pensamiento y eso. Pero en la segunda parte de este PPT nos vamos a meter de lleno en lo que son como la psicología del desarrollo según Piaget, que me interesa que ustedes se queden como con ese concepto para que además se motiven a leer, a estudiar y a llevarse tal vez herramientas más concretas también que les puedan servir para lo que ustedes hacen, ¿ya? Entonces, primero, ¿verdad? Partir porque el desarrollo parte en la edad prenatal, es decir, parte desde antes del nacimiento, desde la concepción. Y recordar que el crecimiento, el desarrollo que hay en la etapa prenatal, ¿verdad? Es un crecimiento, el crecimiento más rápido que existe dentro de todo el ciclo vital. O sea que hay que pensar que en aproximadamente 40 semanas, ese individuo que era un conjunto de células nomás, es un individuo listo para salir al mundo exterior y poder arreglárselas más o menos en el mundo exterior, ¿ya? Y por supuesto, la etapa previo al nacimiento, la etapa prenatal, también es una etapa altamente vulnerable al medio ambiente. Es decir, una mamá embarazada que consume drogas, ese bebé, ese feto está altamente expuesto a tener alteraciones. Ya eso es algo que hay que tener sumamente claro y en consideración. Un golpe, una mamá que sufre maltrato, una mamá que está deprimida, ¿verdad? Ese ser que está todavía intrauterino tiene también, es receptor de lo que está ocurriendo afuera, así como de todo lo positivo que está ocurriendo, de esa mamá que está contenta, que se alimenta bien, que se cuida, que le habla, etcétera, de que está en un ambiente sano, porque todo esto además activa ciertas hormonas en la madre. Si la madre está angustiada, se elevan ciertas sustancias como el cortisol, por ejemplo, que tiene que ver con la ansiedad, y ese cortisol también altera la vida del feto, ¿ya? Y otras que le producen más calma, ¿verdad? Aquí solamente esta foto que ustedes la han visto miles de veces, solamente en internet y todo, pero solamente para recordar que aproximadamente en 40 semanas, en un tiempo muy rápido en realidad, 40 semanas que son aproximadamente 9 meses, o sea, en menos de un año, ocurre todo esto que ustedes ven acá. Incluso bebés que nacen antes, que nacen prematuros, que nacen a los 7 meses, también logran salir, ¿verdad?, nacer con elementos como para poder sobrevivir, aunque muchos de ellos requieren apoyo médico, etcétera, incubador, etcétera. Bien, el recién nacido, vamos a hablar del recién nacido, dice acá al ladito, es dependiente, porque claramente una guaguita recién nacida y no tan recién nacida, si yo la dejo en la calle al frío, se muere, ¿cierto? Se muere de frío, se muere de hambre, se muere de sed. Es decir, es dependiente, depende de que alguien lo cuide, pero es competente, tiene competencias, hace cosas, llama la atención, sonríe, llora, gime, mueve las manitos, nos hace gracia, es competente. Con todas esas competencias el niño llama nuestra atención y nosotros podemos estar atentos, ¿verdad?, a lo que le está ocurriendo y darnos cuenta más o menos de lo que les pasa. Eh, todos los sentidos funcionan al nacer. Estamos hablando de un niño o niña que, ¿verdad?, que no ha nacido con ningún problema. O sea, pucha, hay niñitos que nacen, guaguitas que nacen con problemas auditivos, con problemas de visión. Por supuesto, lamentablemente esos casos están. Pero en condiciones normales, todos los sentidos debieran funcionar al nacer. Y el crecimiento físico y el desarrollo de las habilidades motoras son muy rápidos. Entonces, un bebé que recién nacido, que no se mueve, uno lo deja en la cunita y no se mueve, y si uno no lo da vuelta para un lado, la guaguita no se mueve, pero ya a los 3 o 4 meses tiene esa habilidad, ¿cierto? Y rápidamente empieza a levantar la cabeza, empieza a moverse más en la cuna, uno lo pone arriba de la cama, uno se da vuelta y la guagua se cayó porque ahora se mueve, se cae, ¿cierto? Entonces también ese es un desarrollo muy rápido en lo motor que tienen.
Estamos entre los 0 y los 2 años, ¿ah? Estamos en esa primera etapa. La habilidad para aprender y recordar ya está presente, dice, incluso de las primeras semanas de vida. Entonces, eso le permite al niño o la niña, guaguita, empezar a identificar, a discriminar, por ejemplo, la voz de la madre como cuidadora principal o de otra cuidadora principal, la abuelita, que sea, o el papá, de otra persona que lo llegó a ver o que llegó a quedarse con ella o con él. Y muchas veces los niños se asustan cuando escuchan voces distintas, porque empiezan ya a poder grabar y almacenar esa información, ¿ya? Empieza a aparecer a partir de los 2 años un sentido de autoconciencia, es decir, de saber que yo soy yo, de saber que yo soy yo y no mi mamá, como yo les decía hace un rato. Yo ya no estoy pegado con mi mamá, tengo una pequeña distinción, me empiezo a separar, ¿ya? Porque también empieza a aparecer el lenguaje. A los 2 años ya empieza a aparecer cada vez con más fuerza el lenguaje, lo que eran puros balbuceos antes, puros ruidos, gorjeos, etcétera, empieza a transformarse en un lenguaje más consistente, que tiene un impacto mucho mayor. La comprensión también se desarrolla con fuerza y con rapidez en esta etapa. El niño comprende mucho más de lo que comprendía antes también. Y empieza a aumentar alrededor de los 2 años el interés por otros niños. O sea, se juntan 2 mamás en una placita con un coche cada una y como que las mamás conversan, qué sé yo, a menos que estén viendo el celular cada una, que es bastante común también, ¿ya? Y las guaguitas como que se miran, como que se tratan de hacer algo, se rajuñan, se tiran un mechón de pelo, se tiran un beso, cositas que han aprendido por imitación, más cerca de los 2 años, por supuesto, antes son muy chiquititos, ¿ya? Pero empieza esta interacción social. Incipiente aún, pero ya empieza. Entre los 2 y los 5 años, que es la niñez temprana, dice la familia sigue siendo, ¿verdad?, un fuerte núcleo para los niños, el punto focal, pero otros niños también empiezan a tener mayor importancia. Es decir, por eso en esta etapa es que los niños empiezan a ir al jardín, ¿verdad?, al medio menor, al medio mayor, al no sé cuánto. ¿Por qué? Porque es la etapa en que pueden empezar a compartir más también. Y en términos motores, la motricidad fina mejora, la resistencia, los niños ya pueden caminar más, la mamá ya los lleva de la mano, no solo en brazos, pueden caminar, hacen ejercicio, juegan en la plaza, y tienen mayor sentido de independencia. Entonces las mamás a mí de repente me preguntan y me dicen, ¿sabes lo que pasa? Es que está tan oposicionista, está tan pesado, a todo me dice que no, yo lo quiero peinar, no se quiere peinar, lo quiero lavar los dientes y no quiere, y no, la etapa del no, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño alrededor ya más cercano entre los 3 y los 5 años, 4 o 5 años, empieza a darse cuenta que tiene una personalidad propia, ¿ya? Y empieza a hacer oposición justamente a las figuras con las que vive, a los papás, al hermano más grande. ¿Por qué? Porque él quiere también demostrar que tiene su personalidad. Entonces, uno dice esto lo tengo que limitar, lo tengo que potenciar. Hay que hacer ambas, hay que tener un interjuego, ¿verdad? Entre que yo le doy las herramientas para que sea autónomo, para que gane en autonomía, para que avance más solito por la vida, pero también le tengo que ir transmitiendo ciertas reglas, ciertas normas, para que también se vaya adaptando a lo que es nuestra vida social, porque en el fondo no vivimos en la selva, vivimos con ciertas normas, con ciertas cosas, pero sobre todo potenciando esa autonomía. Ese es la mayor llamado de atención para nosotros los adultos en esta etapa de los niños, ¿ya? El juego, la creatividad, la imaginación, claramente aquí desbordan. Los niños pintan, hacen cosas, construyen, ¿verdad? Son unos genios, etcétera. Son curiosos, preguntan, andan cazando cosas en el patio. Entonces, uno tiene que potenciar eso como adulto. El comportamiento es muy egocéntrico, todavía acá. Vamos a ver eso por la segunda etapa con más calma. O sea, están muy centrados en sí mismos. Ellos, todo pasa por ellos primero. Y por eso está esta cosa oposicionista también con los adultos y con los hermanos más grandes y todo eso. Porque están muy en ellos, están muy autocentrados, están muy centrados en sí mismos. 5 a 7 cambian, empiezan a cambiar, ¿verdad? Los compañeros adquieren una gran importancia, ya están más grandes. Los niños empiezan a pensar con mayor lógica, pero aún en términos muy concretos, y disminuye un poquitito el egocentrismo.
La parte cognitiva gana al mejorar la habilidad para la educación formal. O sea, no es trivial, ¿verdad? Y no es así al azar que los niños entren al colegio a primero básico a los 6 años, independiente que está toda la educación parvularia previo, ¿verdad? Pero a los 6 años pareciera ser que esto se condice con que hay estructuras cognitivas que se han desarrollado de mejor forma, habilidades sociales que también se han desarrollado, afectivas, etcétera, que le permiten al niño ya ingresar a un sistema de educación porque se va a beneficiar más de ese sistema, porque la memoria está más asentada, porque la atención está más asentada, el lenguaje está más fluido, por lo tanto van a tener mayores capacidades, ¿ya? Mejora la resistencia física, entonces los niños corren, juegan, saltan. Respecto del dibujo, por ejemplo, podemos ver acá, me fui para atrás un poquitito, pero entre los 2 y los 4 años, uno dice, aquí hay 3 tipos de dibujo: el dibujo controlado, que es como el garabateo, un dibujo ya más controlado, que tiene una forma un poquito más definida, y después el dibujo con nombre. El niño puede decir eso es un árbol, o es una casa, ¿verdad? Tiene una cosa un poco más ya, está más organizado su dibujo. Después yo les voy a mostrar otros dibujos que tengo por ahí. Eh, Déjenme ver una cosa aquí. Parece que... Bien, ahora vamos a seguir con las etapas del desarrollo, que es lo que yo les decía, que me interesaba meterme más en detalle en las etapas del desarrollo que vamos a ver en esta oportunidad, que son la primera etapa del desarrollo, que va de los 0 a los 2 años, la segunda etapa, que va de los 2 a los 5, y después que va de los 5 a los 7 años, a los 7, a los 8 años, y vamos a alcanzar, yo creo que a ver también hasta las etapas de operaciones concretas. Entonces, primero, el desarrollo psíquico, ya sabemos que va avanzando rápidamente, el desarrollo físico ya hemos visto cómo el niño se desarrolla rápidamente, y todo este desarrollo va en búsqueda de un equilibrio. Los niños, las niñas, ¿verdad? Van en busca de este equilibrio. ¿Para qué? Para tener justamente una sensación de continuidad con su identidad también. En la vida afectiva, los sentimientos se van equilibrando con la edad. Los niños cuando son más chiquititos tienen menos control de sus emociones y requieren ahí de un adulto que les medie esas emociones. Entonces, ustedes que trabajan con niños pequeños, ustedes trabajan con chicos de todas las edades, pero si pensamos en los grupos más pequeños, ¿verdad? Son niños que necesitamos que le mediemos las emociones, que seamos interlocutores un poco de sus emociones. El niño puede estar muy angustiado, muy triste, entonces dice, este niñito ya está con la pataleta de nuevo. Claro, ya está con la pataleta, el mañoso de siempre está con la pataleta, pero lo que pasa es que la pataleta es un síntoma. La pataleta pasa por algo le pasa a ese niño que no lo puede explicar, no lo puede expresar. Entonces nosotros tenemos que transformarnos como el instrumento donde el niño puede a través de nosotros expresar y poder dar a conocer lo que le ocurre. Entonces nosotros tenemos que estar con las antenas, ¿verdad? Muy, muy paraditas, muy alertas a qué será lo que le está pasando, que no lo está expresando adecuadamente y lo expresa con una pataleta, o lo expresa con mucho llanto, o lo expresa con síntomas más físicos, como por ejemplo enuresis, que es hacerse pipí, o encopresis, que es hacerse caquita. Entonces uno dice, esto no es solamente algo que es algo sin importancia. Al niño le pasa algo. Lo que pasa es que no ha podido equilibrar todavía ese estado afectivo. La idea es que el niño, en la medida que va ganando competencias cognitivas, en el futuro también pueda ir equilibrando esas emociones. ¿Ya? Disculpe, Ana María. Sí, sí. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, ante esa intención como de comunicar de los niños y las niñas, en la cual se puede mencionar como las pataletas, como una forma de intento de comunicar, la respuesta del adulto desde su posición adultocéntrica es una respuesta, por ejemplo, de castigo o de aislamiento o de privación? ¿Cuál vendría siendo algunas, por ejemplo, de las repercusiones o de qué manera se puede tomar eso el niño en su infancia? O sea, si pensamos que un niño que hace pataletas con cierta frecuencia, tenemos que pensar que es un niño que está en desequilibrio. Ya vamos a hablar del término equilibrio que viene posterior, que es un término muy piagetano. No está equilibrado. Si es un niño que hace pataletas permanentemente, o sea, uno tiene que pensar en un niño que la está pasando pésimo, porque un niño que
juega, que ríe, que de repente se enoja, que tira las cosas al suelo, pero que sigue con su vida, que no sé, es un niño que uno dice, este niño está sano, está contento, está feliz, pero un niño que hace pataleta, es un niño sufriente, ¿cierto? Es un niño sufriente. Entonces, ese niño sufriente que manifiesta su sufrimiento, porque no lo puede manifestar de otra forma, a través de una pataleta, y llora, y tira cosas, y no come, y no sé qué, entonces viene el adulto y lo castiga, lo sanciona, ya sea porque lo aísla, porque lo reta, porque le quita no sé qué cosa, o porque lo castiga físicamente, porque eso lamentablemente igual ocurre, ¿verdad? Lo que hacemos con este niño es que le reforzamos su sufrimiento, en el fondo. Es decir, no le estamos dando ninguna solución. No estamos yendo más allá a ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Entonces ahí es donde yo decía, tenemos que estar alertas a tratar de entender qué es lo que puede ocurrir. Por eso los cuidadores de niños que viven en residencias, ¿verdad? Tienen que también estar permanentemente formados y tienen que estar permanentemente recibiendo apoyo también y contención, pero también formación, porque en el fondo, si no yo me quedo en que, este cabro es el mañoso, po. Y te fuiste a acostar, y te fuiste a acostar y punto. Hoy día no juegas a esto, no sé qué. Entonces, lo que estamos haciendo, estamos estigmatizándolo, lo estamos marcando y le estamos reforzando su sufrimiento y no estamos de ninguna medida dando algún elemento de alivio, de contención a ese niño, cuando lo que necesitamos es contenerlo, hasta que lleguemos a tener un diálogo de alguna forma con él, una vinculación con él, que podamos entender lo que le pasa. Puede ser a través de dibujo, puede ser a través de leer cuentos, a través de jugar con plasticina, y que él nos pueda de alguna manera manifestar lo que le está ocurriendo. ¿Mm? Pero es un tema complicado, porque claro, es fácil, lo más fácil es el castigo, la sanción. Pero tenemos que pensar que siempre detrás de una pataleta o de hacerse pipí o todo lo que yo mencioné recién es un síntoma, es una manifestación de algo. ¿Ya? Ya. Bueno, solamente para recordar las fechas de nacimiento y muerte de este gran teórico suizo que fue investigador, fue epistemólogo, fue biólogo, ¿verdad? Que tuvo muchos hijos y que aprovechó también su producción para observarlos y para crear su teoría de la psicología del desarrollo, que es una teoría constructivista. La línea teórica de Piaget es la psicología constructivista, que tiene que ver con que las personas construimos nuestra realidad. Lo voy a decir así en pocas palabras, porque como no es una clase de constructivismo esta, pero que las personas construimos nuestra realidad, que la realidad no es tuya, no es mía, no es como que lo que yo digo es lo que es y es lo que vale, sino que la realidad la construimos todos. Y todos podemos mirar un atardecer y a todos nos puede parecer completamente distinta. Y uno dice, yo veo todo rojo, otro puede decir, yo veo todo naranjo, yo veo todo negro, yo veo todo morado. Y resulta que es la realidad de cada uno. Y eso es la vida en el fondo. Y los niños no están exentos de eso. Ellos van construyendo su experiencia de una forma también distinta a la de los adultos y distintas entre ellos también. ¿Ya? Y Piaget, su gran teoría, ¿verdad? Él tiene muchos textos, muchos libros, muchas cosas, pero principalmente él se aboca y se le conoce por los estadios del desarrollo. Él menciona, ¿verdad? Él determina que hay diferentes estadios del desarrollo. Y estos estadios son, primer estadio o etapa, es el estadio de las sensoriomotor, que va de los 0 a los 2 años, ¿verdad? Después va el pensamiento mágico, que va de los 2 años hasta aproximadamente los 7 años, 6, 7 años. Después viene la etapa de las operaciones concretas, que va de los 7 años a los 11 aproximadamente, que hasta donde nosotros vamos a trabajar hoy día. Posteriormente, las operaciones formales, que es de la adolescencia hasta el término de adolescencia, hasta los 18, 20 años más o menos, porque hay algunos adolescentes que son más tardíos y terminan un poquito después su desarrollo según Piaget, ¿ya? Entonces, vamos a mirar un poquito los estadios del desarrollo de Piaget, que ya tenemos este antecedente que los niños se desarrollan rápido, que crecen, que tienen destrezas motoras, que el lenguaje, ¿verdad? Pero vamos a mirar un poquito lo que pasa en cada una de estas etapas. Algunos conceptos clave. Primero, ¿verdad? Piaget habla de que las personas tenemos como unas estructuras mentales,
que por supuesto no son físicas, no es que uno tenga estructuras dentro de la mente o menos dentro del cerebro, pero él las menciona así como estructuras mentales porque en el fondo son estas etapas que en el fondo se van enriqueciendo una sucesiva con la otra. Que tenemos actos de conocimiento, que cada vez que tenemos una experiencia, conocemos algo. Y esa es nuestra forma de conocer el mundo. Es decir, desde que yo tomé algo que fui a tomar algo que estaba caliente y me quemé, hice un acto de conocimiento y sé que las cosas de ese tipo queman. Y yo no voy a volver a poner la mano en la estufa porque me quemo, ¿ya? Ese es un ejemplo burdo y corriente, pero los actos de conocimiento van desde eso hasta cosas muy profundas en la vida, ¿cierto? Se avanza desde el estadio donde hay un menor equilibrio, que sería el sensoriomotor, un estado de menor equilibrio, de menos habilidades, de mayor confusión para el bebé, a uno de mayor equilibrio. Siempre es así, siempre es así. Nunca vamos de uno de mayor equilibrio a uno de menor equilibrio, a menos que ocurra algo. O sea, por ejemplo, una niñita de 7 años que llevaba un desarrollo perfecto, ¿verdad? Súper bien, segundo básico, contenta, al colegio, sufre un abuso sexual. Y la niñita se deprime, la niñita se empieza a hacer pipí, como una niñita de 4 años. Entonces uno dice, ahí se fue, involucionó, se fue al estadio anterior. Pero es porque ese equilibrio que llevaba se rompió y está en desequilibrio. Y lo que tenemos que tratar de lograr es nuevamente el equilibrio. Reparar, terapia, apoyo, etcétera. O sea, ustedes los niños que ven, no me cabe duda que muchos de ellos están en desequilibrio. O muchos están ahí en esa cuerda floja, en que de repente están bien y van para atrás, van como 2 pasos para adelante y un paso para atrás. ¿Por qué? Porque son niños vulnerables, son niños que no han tenido ese apego que hablábamos hace un rato, que sus lazos afectivos son precarios. Entonces, claramente el desequilibrio está más a la mano para ellos. Pero lo que dice Piaget es que siempre vamos de un estadio de menor equilibrio a uno de mayor equilibrio. Y el desarrollo cognitivo y afectivo siempre van a la par. Los niños no se desarrollan solamente cognitivamente o afectivamente. Esto es algo que está mezclado, ¿verdad? Que está absolutamente, íntimamente vinculado. Ya. Algunos otros términos súper importantes de la psicología del desarrollo, ya hablábamos de equilibrio. Piaget habla de equilibración, él habla de equilibración. Cuando estamos en un estado de equilibrio, necesitamos un estado de equilibración, ¿ya? Un estado de armonía, de que las cosas están, nuestra cognición, nuestros afectos están funcionando adecuadamente. Hay algunos conceptos como asimilación, acomodación, que tienen que ver justamente en cómo uno conoce el mundo. Es decir, si yo pierdo a un ser querido, un niño pierde a un ser querido, al papá, por ejemplo, ¿verdad? A los 4 años, a los 5 años, va a vivir esa experiencia y la va a internalizar, va a asimilar la experiencia de la pérdida, pero va a estar en desequilibrio, porque ese papá no llega cuando tenía que llegar, no está para contarle el cuento, entonces ese niño está triste, ¿verdad? Está angustiado, hasta que esa información de que el papá no está se empieza a acomodar y empieza a sanar, ¿ya? Y finalmente viene la adaptación. Yo me adapto a que esa persona no está y que puedo seguir viviendo, porque tengo contención de mi mamá, de mis hermanitos. Entonces, en ese sentido van estos términos. Entonces, traten de cada vez que ustedes me escuchen a mí o lean este PPT después, de ir haciendo el vínculo con los niños que ustedes han visto, las niñas y niñas que ustedes ven y con cuáles de ellos les hace de repente más sentido. Uno dice, chuta, este niñito parece que no ha acomodado esta historia todavía. Entonces está ahí, está en la pataleta, está en la tristeza, está en la rabia, está en que no quiere hablar, etcétera. No ha llegado a adaptarse todavía, ¿ya? Piaget habla que las etapas también del desarrollo van desde el centramiento, desde ser muy egocentrado, egocéntrico podríamos decir, pero él no habla de egocéntrico, sino que de centramiento al descentramiento, ¿ya? Y el desarrollo mental se van incluyendo siempre las características del estadio anterior. O sea, un niño que pasa de la etapa sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años, a la etapa de los 2 a los 5, le va sumando, es sumativo, va ganando cosas. No es que, esto ya se olvidó, ya pasé, no, va ganando, ¿cierto? Me voy a saltar esto porque es un poco enredado, si me queda tiempo al final se los voy a explicar, pero vamos con el estadio sensoriomotriz, que es de los 0 a los 2 años. Dice acá, ¿verdad?, que se avanza de los primeros reflejos, los primeros reflejos, que son
pestañear, que son apretar la manito, que es el reflejo de prensión, ¿verdad? Hasta una incorporación mayor al mundo, de poder comprender mejor el mundo. Entonces pensemos en estas guaguitas que no, que son estos seres que solamente lloran, o que ríen, o que se mueven un poquito. Bueno, esto es lo que le está pasando, ¿verdad? Que están adaptándose poquito a poquito al mundo. Y dice ahí que el primer reflejo es el reflejo de succión, por supuesto del pecho materno, ¿verdad? Cuando está ese pecho disponible, si no es la mamadera, pero es el reflejo de succión. La inteligencia en esta etapa es práctica, es práctica. El niño se chupa el dedo para calmarse, llora para poder ser atendido, es una inteligencia práctica que le permite sobrevivir en el fondo. ¿Mm? Bueno, aquí hay algunos de los reflejos, ¿cierto? Ya nombramos el de succión, está el reflejo tónico del cuello, que cuando uno levanta la guaguita como que pone el cuellito tieso así, y la cabeza no se le va para atrás. El reflejo de prensión, que es de agarre, el reflejo de marcha, que uno lo levanta y el bebé como que intenta dar pasitos, ¿verdad? Está como viene como con el chip de caminar. Todavía no puede caminar, pero tiene el chip de caminar. Reflejo de gateo, y ahí está la foto, ¿verdad? Y el bebé inmediatamente levanta la cabecita, intenta movilizarse. Entonces, es una etapa donde las sensaciones corporales son súper importantes. Entonces yo me pregunto y les pregunto, ¿será importante la estimulación física de los niños? Tocarlos, masajearlos, mostrarles cosas ante su vista, móviles, cosas de colores, sonidos. Es fundamental porque además de esa estimulación se nutre el cerebro, ¿cierto? Bueno, hay ausencia de función simbólica, es decir, el niño todavía no tiene un pensamiento desarrollado, ¿ya? Siente, es sensorial, siente, es sensorio-motor, siente en su cuerpo, siente, se mueve, tiene pequeños actos reflejos. Piaget, la etapa sensoriomotora, que es de los 0 a los 2 años, la subdivide en 6 etapas, que no las vamos a mencionar acá porque son muy extensas, que tiene que ver con los reflejos circulares, primarios, los secundarios, etcétera, ¿ya? Entonces, en cada etapa, el niño o la niña va adquiriendo nuevas destrezas, nuevas habilidades para desenvolverse en este mundo que todavía él no comprende tan bien, que lo único que comprende es que hay una figura significativa que está y que lo está cuidando y que se siente seguro. Pero si no está, imagínense, yo no tengo todavía un pensamiento, no tengo un lenguaje y tampoco tengo a alguien que me sostenga en mis necesidades. Entonces, ese fortalecimiento del yo, que venía en el PPT anterior, cuesta que se dé. Y el yo está muy débil, ¿verdad? Bien, se van sentando las bases de la inteligencia en estos 0 a 2 años, porque la inteligencia está muy ligada al desarrollo del lenguaje, ¿ya? Bueno, pasamos a la segunda etapa de Piaget, que es el pensamiento, el estadio preoperatorio o también del pensamiento mágico. Ustedes también lo pueden encontrar como el del pensamiento mágico y me gusta mucho a mí el pensamiento mágico porque justamente tiene mucho que ver con lo que le pasa a los niños y niñas en esta etapa. Principalito aparece el lenguaje, un lenguaje que ya es un lenguaje que es capaz de comunicar. Entonces dice ahí está la capacidad de reconstruir el pasado. Entonces, niño cayó, ¿cierto? Perro tuto, no sé, las cosas que los niños dicen y que van armando la historia de ellos. Y también anticipan acciones futuras, como ya saben que poner el piecito en tal cosa o la manito en tal parte puede ser peligroso, ya no lo hacen. Tienen mayores, pueden prevenir. ¿Mm? Arriba dice de 2 a 7 años. Ustedes tienen que pensar que todo esto que yo les menciono se va dando progresivamente. No todo ocurre a los 2 años, ¿cierto? Algunas cosas ocurren a los 2, otras ocurrirán a los 3, otras a los 5, hasta llegar a los 7 años. Primeros atisbos del pensamiento, más cercano a los 2 años. Interiorización de palabras, representaciones de pensamiento, ¿ya? Esas flechas me quedaron ahí, nada que ver, no tienen nada que ver. Si me quedaron pegadas ahí, no son para ninguna, no van para ninguna parte esas flechas, ¿ya? Entonces el niño ya puede representarse cosas, ¿cierto? Puede él aprender a decir mamá y la figura, la imagen que tiene en mente es de su mamá, ¿verdad? Pero más cerca ya, más grandecito, cuando Juanito, el otro, el amiguito, le dice mamá, él ya no piensa en su mamá, piensa en la mamá de Juanito. Entonces, ¿cómo se va desarrollando ese pensamiento tan potentemente?
¿Mm? Y en los primeros años de esta etapa aún no hay socialización. Los primeros años, entre los 2 y los 3 años más o menos. ¿Ya? Yo sé que en el PPT anterior decía que se genera más interés en los niños. Es verdad, por supuesto. Si los niños, a menos que tengan un trastorno del desarrollo del espectro autista, por supuesto que los niños tienen una inclinación natural a relacionarse con los otros niños. Pero no hay una mayor socialización. Entonces, cuando uno va a un jardín infantil, por ejemplo, o en la casa, si uno tiene sobrinos, y las tías, las hermanas llevan a sus hijos que son como de la misma edad, los niños pueden estar jugando juntos, pero no juegan entre ellos. No es por lo que se caracterice la interacción. Puede que de repente se pasen alguna cosita, pero no es como que se tomen de la mano y construyan un yenga, una cosa, no. Como que cada uno está con sus propios monitos jugando, ¿ya? Entonces, la socialización todavía es baja en los primeros años, porque todavía el niño está muy egocentrado, está muy centrado en sí mismo. ¿Por qué decía yo que también se llama etapa del pensamiento mágico? Porque efectivamente el pensamiento es mágico, es intuitivo. El niño dice, por ejemplo, eh, no sé, los típicos ejemplos, ¿no? Que si llueve, no sé, alguien le puede preguntar, ¿y por qué está lloviendo? Y el niño va a decir, no sé, porque la nube está triste. Es una respuesta mágica, es una respuesta de un pensamiento mágico que nosotros la esperamos en esta etapa. La esperamos a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 años. De ahí para adelante como que ya el niño empieza, ¿verdad?, a poder separarse un poquito de esto tan mágico, pero todavía le queda mucho resabio. Entonces un niño que a los 7 años, ojo, todavía diga, la nube está triste o la luna está triste y por eso está lloviendo, nosotros no podemos pensar que es un niño que tiene un retraso, ni mucho menos, porque cabe para Piaget todavía hasta los 7 años, incluso puede ser un poquito más, depende, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos, que el niño tenga este pensamiento mágico y que se explique así las cosas de la naturaleza, por ejemplo, los fenómenos de la naturaleza que son tan difíciles de explicar. ¿Mm? ¿Cómo le explico yo que la nube, que la tierra hace no sé qué, que la temperatura? ¿Ah? No, difícil. La etapa de los por qué. Todo lo preguntan. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué acá? Todo lo preguntan. Y uno a veces no tiene las respuestas para todo. Entonces uno debe tratar dentro de sus posibilidades de responderle lo más cercano a la verdad, a la realidad, pero en un lenguaje así, en un lenguaje súper comprensivo para ellos. O sea, casi que en un lenguaje medio mágico también, ¿ya? Si yo, si me pregunta, qué sé yo, no sé, pues a ver, ¿qué me podría preguntar? ¿Por qué tiembla? ¿Verdad? O sea, es difícil explicarle que, bueno, que la capa de Nazca, la capa continental y que la subducción, eso es imposible, ¿verdad? Entonces, a lo mejor yo tendría que explicarle en términos más o menos mágicos también, que la Tierra de repente, ¿verdad? La capa de la Tierra es delgadita, entonces algo pasó y se movió, ¿m? Porque de esa forma el niño lo va a poder entender y se va a poder a lo mejor desangustiar frente a algo que le genera angustia. ¿Ya? No pueden comprender los fenómenos que yo les mencionaba recién. Atribuyen a los objetos conciencia humana. Entonces, por ejemplo, no sé, el árbol está enojado. ¿Y pero por qué te pasaste tan lejos del árbol, Pedrito, si a ti ese árbol te gusta tanto? No, porque está enojado el árbol, mamá. Hoy día el árbol está enojado. Mira cómo está. ¿Ya? Entonces yo no puedo ir contra eso. Yo tengo que ponerme yo al nivel del niño, chiquillas y chiquillos, siempre. Si yo tengo más o menos la idea de cómo piensa el niño, yo me voy a poder poner al nivel de él o de ella, ¿ya? Entonces, sí, pues en realidad, ¿y por qué estar enojado? Porque alguien le pegó, porque alguien le pegó, alguien le hizo daño al árbol, ¿ah? Entonces yo puedo entender que a él le molesta que alguien le haga daño a un árbol. Lo que pasa es que no puede entender que el que está enojado es él, porque el árbol fue atacado, por ejemplo. ¿Mm? Entonces me es más fácil decir que el árbol está enojado. ¿Ya? Es muy bonito eso. A mí mismo, conciben los objetos como cosas vivas y que tienen intención. Es decir, el árbol no solamente está enojado, sino que el árbol puede venir a pegarme, por ejemplo, o le va a pegar a quien le pegó, o a quien le hizo daño, ¿ya? Por ejemplo. Le va a pegar a esa persona que le rompió la rama. ¿Mm? Artificialismo. Las cosas han sido construidas por las personas.
Entonces uno le dice, ¡Uy, Marilú, qué linda las flores de tu jardín! Sí, mi mamá las hace, mi mamá las hizo. Ah, ¿las hizo tu mamá? Sí, mi mamá hizo las flores, porque seguramente ve que la mamá las planta, las riega, las cuida, pero la mamá las hizo, ¿ya? Intuición es rígida, todavía el pensamiento aquí es rígido, es irreversible. Es decir, yo le puedo decir, pero tú me puedes decir por qué tu mamá hizo las plantas. Sí, pues porque ella las hizo, ella hizo las flores. Pero explícame un poquito más, Marilu, ¿cómo hizo las flores la mamá? Porque ella las hizo, pues tía, ella las hizo. No puede ir, ¿verdad?, como a dar una explicación mayor. El pensamiento es un poco rígido todavía. Entonces yo tampoco puedo pedir mucho en esta etapa en términos de que me expliquen muchas cosas. Yo me tengo que guiar más bien por la intuición que tiene el niño, por los afectos que está expresando, más que por un pensamiento más ordenado. Juegan en paralelo, lo que yo les decía. Juegan juntos pero no revueltos, ¿ya? Las conversaciones son como un monólogo colectivo. Pueden haber 4 niñitos en un jardín infantil en la mesita que las tías los ponen en grupito y están los 4 hablando, pero no están hablando entre ellos, no están hablando de lo mismo. Cada uno está hablando respecto de lo que está haciendo, ¿ah? Soliloquio, hablan solitos también, pues pescan algo, conversan, juegan y hablan. Entonces uno dice, ay, amigo, imagina, estará loco mi hijo porque parece que lo escuchaba hablar solo. No, hasta los 7 años el niño puede hablar solo y los amigos imaginarios abundan en la casa. Uno no tiene un hijo, tiene 4, ya, porque tiene un montón de amigos imaginarios. Ahora, si un niño de 12 años tiene amigos imaginarios y los amigos además lo inducen a cosas, yo me tengo que preocupar. Yo digo, aquí hay un desequilibrio, hay una involución a una etapa anterior. ¿Qué habrá pasado? ¿Le habrá pasado algo? ¿Tendrá algún trauma? ¿Habrá visto algo? ¿Estará sufriendo? Ahí me tengo que preocupar, pero en esta etapa no. Me tengo que preocupar cuando las cosas salen de las etapas en las que tienen que ser y se dan en otra etapa, ¿ya? No hay reglas, en los dibujos, no hay reglas de composición y la expresión es propia de deseo. El niño pinta lo que está deseando en el fondo, hace 2 rayas, le dice, ¿qué es? No sé, ¿qué puede ser? Un chocolate, porque si quiere comer un chocolate, y esas 2 rayas representan el chocolate, ¿ya? Poco a poco van incluyendo otros elementos que se van asemejando más a la realidad. Van desde lo más básico. Yo aquí les quiero mostrar, y aquí voy a dejar de compartir pantalla un poquitito, ¿ya? ¿Cómo tengo que dejar de compartir pantalla? Se me olvida. Con la pantalla que aparece en Ahí, botón inferior, ahí, ahí. al lado inferior izquierdo. Sí, justo. Le eché usted, ahí. Entonces aquí yo les voy a mostrar, este es un dibujo de una niñita que yo veo, que tiene 4 años y medio, ¿ya? De hecho, hoy día la vi. Ahí se alcanza a ver, ¿ya? Entonces, esta niñita dibujó este personaje, que es un personaje de Star Wars, de la nueva Star Wars. Yo estaba pensando en la antigua, entonces cuando ella me nombraba los personajes yo no sabía quién era, pero ahí me fui ubicando, ¿ya? Creo que tienen que girarlo como para que se vea el personaje. Ahí, Ahí. Lo que pasa, ya, sí. tiene razón, ahí está, exactamente. Bueno, entonces tiene 4 años y medio, pero ya aquí nosotros podemos ver, ¿verdad? Que hay una figura central que es una cabeza, hay unos ojitos, hay algo por aquí parecido una boca, hay unos palitos que son los brazos. Entonces ya hay un esqueleto, hay algo más estructurado. Si ya hubiera hecho un garabato aquí, o sea, puras rayas para todos lados, yo digo, eso no es de una niñita de 4 años, eso puede ser de un niñito de 2. Entonces algo pasa ahí. Entonces los dibujos también me pueden entregando información, ¿ya? Hizo también la semana pasada, y este sí que es así, está con una bolsita plástica que los tengo guardados. Ahí, ¿ya? ¿Se ve ahí? Más o menos. Pero este sí está en esa posición, están los ojitos, la cabeza, los piecitos, qué sé yo, ¿ya? Este es bien especial, este dibujo, porque este dibujo es un conjunto de varios otros que hizo ella, ya se los pongo ahí, y son unos monitos que se llamaban algo así como Sonic, Coras, ustedes capaz que los ubiquen más, ustedes son más jóvenes, a lo mejor tienen hermanos chicos y todo, y entonces ella después le dio un sentido, dijo, este grupo de monitos son un equipo, ellos trabajan en equipo, hacen cosas en equipo, y yo le digo, ¿qué otro equipo conoces? Conozco el de mi papá, el de la Flor, voy a ponerle ese nombre, Flor, que es la polola de mi papá, y yo. ¿Y ustedes son un equipo? Sí, somos un equipo. Entonces ahí tenemos un pensamiento que va del pensamiento mágico, ¿verdad? Pero ella puede elaborar
¿cierto? Y jugando, ustedes con los niños a través de un dibujo pueden obtener información. Lo que pasa es que tenemos que estar atentos a pesquisar, porque si yo le digo qué lindo el dibujo y nada más, yo le tengo que preguntar qué representa, qué es, ¿ya? Ya. Eso era solamente... ya. Compartir pantalla. Ahí. Ahí está. Ahí se ve, ¿cierto? Ya. Bueno, acá sí tenía unos dibujos yo también. Estos son dibujos, también son dibujos reales, que yo le saqué fotos. Entonces ahí tenemos dibujos de garabatos, ¿cierto? Un niño mucho más chiquitito, 2 o 3 años. Pero después me salto un dibujo de una niñita como de 6 años, ya, que es pensamiento mágico. Entonces me gustaría, y aquí sí que me gustaría escuchar los chiquillos a través de los micrófonos, que por ejemplo ustedes me dijeran qué es lo mágico que puede tener este dibujo. Primero, que ven en el dibujo, en este más grande. El arco iris tiene unas manos. Ya, el arcoíris tiene algo así como unas manos que podrían ser como unas estrellas también, pero podrían ser como unas manitos. Y las Ya, estrellitas tienen caritas. las estrellas tienen cara. Bien, ¿qué más? El sol también está animado, tiene cara. El sol también está sonriendo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, esos chiquillos son Se encuentra el sol con la luna también. exactamente. O sea, el sol con la estrella. Eso es súper mágico. Aquí convive el día con la noche, ¿cierto? Entonces los niños en esta etapa todavía no tienen como el sentido cronológico del tiempo, de lo que es de día, de lo que es de noche. Efectivamente, los niños se levantan en la mañana, salen al colegio, por eso saben que es de día y que es de noche. Pero todavía ellos tienen muchas cosas de la fantasía, entonces ellos pueden mezclar mucho las cosas. Entonces también si yo veo un dibujo de un niño entre 2 y 7 años que tiene características como esta, yo digo, está bien, ¿cierto? Pero insisto, si lo hace un niño de 16, a menos que sea deliberadamente lo haga así y que tenga influencia de, no sé, pues de algún pintor, de Miró, de no sé quién, yo digo, algo pasa con un chico de 16 años que tiene esta mezcla. A menos que él me lo represente y me diga, no, yo lo hice así, porque esto, porque lo otro, ¿ya? El tema de las proporciones, si vemos los personajes son tan grandes como la casa, el árbol es casi del porte de los personajes, el perro o el gato es súper grande también, esas cosas se dan y es muy bonito, pero lo mágico aquí está dado con que las estrellas tienen cara, con que el sol tiene cara y con que se convive el día con la noche, ¿ya? Bien. Pasamos al estadio de operaciones concretas, chiquillos, estamos terminando, nos queda poco, ¿ya? De los 7 a los 11, a los 12 años. El hito principal acá es que el pensamiento se vuelve reversible. Este pensamiento en que yo le decía, ¿y por qué? ¿Cómo es que la mamá hace las plantas? Porque las hace, pues tía. Aquí el niño o la niña puede dar una explicación con un sentido más lógico. Entonces aquí empieza a aparecer la lógica, ¿ya? En esta etapa. Y el niño entra en una etapa de descentramiento. Es decir, ya no está egocentrado, yo, pensando solamente en él, ¿verdad? Sino que puede empezar a pensar en los otros. Entonces empieza también a empatizar más con los otros. Cuando dejo de hablar porque tomo agüita. Incorpora al otro, se da explicaciones más racionales. Los procesos son más reflexivos, pero aún son apegados a los hechos. Por eso es un pensamiento concreto. Cuando uno uno a veces habla con alguien y dice, no, pero es que esta persona es muy concreta, ¿cierto? ¿A qué se refiere con eso muy concreta? Que justamente está muy apegado a los hechos, muy pegado a la letra de las cosas, como que no despega de ahí. Uno habla con gente adulta de repente y uno dice, chuta, esta persona es muy concreta. Y ese pensamiento concreto es porque es un pensamiento poco desarrollado, que está muy anclado todavía al aquí y a la ahora, ¿ya? Pero para los niños en esta etapa, de 7 a 12, es absolutamente normal y es lo esperable. Se desarrollan nociones como y que tienen que ver con el pensamiento, ¿verdad? De conservación de la materia, de clasificación, los niños empiezan a clasificar, ordenan por tamaño, por número, qué sé yo, por color, pueden seriar, entonces estas estrategias o estos elementos hablan del avance del desarrollo del pensamiento, ¿ya? Es decir, si yo le paso, no sé, 2 pelotitas de plasticina, una más pequeña y una más grande, o tengo 2 barritas de plasticina, y una la divido en pelotitas pequeñas y una la dejo en una sola grande y le pregunto, ¿cuál de las 2 tiene más plasticina?
ellos me deberían decir que los dos conjuntos tienen la misma cantidad, porque los dos partieron de la misma barrita, ¿ya? Un niño más pequeño probablemente me va a decir que hay más plasticina en la que está dividida en varias pelotitas pequeñas, por ejemplo. Voy a apagar el teléfono que me está sonando, disculpen. Denme un segundo, chicos, por favor. Ya. Bueno, estos elementos, ¿verdad? Muy piagetanos también nos hablan del desarrollo del pensamiento. Aquí hay dos fotitos, dos imágenes así nomás para graficar un poco cómo los niños empiezan a ser capaces de aquí de clasificar. Por ejemplo, aquí clasifican por color, básicamente, juntan los que son de un color, ¿cierto? Y los ponen en un palito ahí. Otros clasificarán por acá por forma, ya pondrán todos los triángulos en una línea, los cuadrados en otra, ¿ya? Entonces eso habla del desarrollo del pensamiento. Entonces uno dice, la gente no anda así en la vida haciendo esto, sino anda poniendo cuadritos de colores, pero en las actividades del día a día uno puede decir, este niño tiene capacidad de clasificar, este niño está pensando de esta forma, esta niña tiene esta capacidad de ordenar la información de tal forma. Entonces, si estas tareas uno las ve alteradas o no desarrolladas, uno dice, hay problema, hay que investigar por qué, hay que derivar, hay que enviar a terapia, a una evaluación. Bueno, en esta etapa también la reflexión como conducta social de discusión interiorizada. Entonces, los niños y las niñas en esta etapa reflexionan, ¿verdad? Como una discusión interna, como que piensan sus cosas, le digo, no le digo, no, mejor no le digo, ¿ya? Tienen como un cuento interno. Y también tienen una discusión exteriorizada, pueden compartir con los otros, conversar, no, mejor no lo hagamos así, el trabajo hagámoslo de esta forma, juntémonos en tu casa, no, mejor en la mía. Pueden empezar a compartir, ¿por qué? Porque están más descentrados, pueden empezar a tomar en cuenta al otro. Hay una actitud más crítica y hay mayor capacidad de resolución de problemas. En lo afectivo hay una mayor colaboración, son mucho más disponibles a colaborar. Por eso en esta etapa de las operaciones concretas, entre los 7, los 8, a los 12 años, sobre todo, más o menos a la mitad de esta etapa, a los 10 años, a los 9, a los 10 años, primero los niños tienen una energía física enorme. Entonces, las niñitas y los niñitos juegan, corren, juegan al pillarse a la pinta, suben a los árboles, se bajan de los árboles, van con la mamá a la feria, van con el papá a andar en bicicleta, porque están muy colaborativos, son muy participativos y tienen mucha energía, cosa que después se pierde en la adolescencia. Anda a pedirle a alguien que te acompañe a la feria, o sea, por favor, ni una posibilidad, ¿ya? Pero en esta etapa colaboran, juegan, hacen grupo, el otro es válido y hay un mayor sentido de la voluntad, si las cosas las hacen por voluntad propia, entonces son mucho más autónomos también, ¿ya? Y claro, y empieza la pubertad, ¿verdad? También, y empieza todo el tema, va a venir toda la adolescencia, que esa voluntad se va a volver también un tema. Los dibujos se vuelven mucho más estructurados, respeta ciertos cánones, forma, color, el juego es un juego compartido, respetan normas, mucha actividad física. Entonces, esta etapa es una etapa, chiquillos, donde las niñas y los niños que ustedes puedan ver, ¿verdad? Es como para sacarles mucho provecho, porque están con mucha energía, están con un pensamiento mucho más potente, con mucha más capacidad comprensiva, están mucho más afectuosos, más cercanos, pueden hablar de lo que les pasa, tienen más elementos de vocabulario, entonces es una etapa muy buena para poder acercarse a ellos. Y por eso en esta etapa los juegos les vienen muy bien, y juguemos a esto, juguemos a este otro, y es una forma de entregarles mucho afecto a través de los juegos, donde ellos se pueden sentir muy cercanos a ustedes, los niños, a través de actividades grupales, actividades lúdicas, porque es la etapa para hacer esto, es la etapa para hacer esto, ¿ya? Bueno.